Ahora veremos en lo intelectual y lo neurológico. La discapacidad intelectual. En los Estados Unidos hay aproximadamente 500.000 de adolescentes que tienen discapacidad intelectual. Según su clasificación, 9 de cada 10 tienen una discapacidad intelectual leve y uno tiene un nivel de función intelectual o coeficiente intelectual de entre 50 y 69, 55 puntos por debajo del promedio, y un coeficiente intelectual de 35 y 49 ubica a una persona en la categoría de discapacidad intelectual moderada de entre 20 y 34, en la discapacidad intelectual grave, y de menos de 20 en la categoría de discapacidad intelectual profunda. A nivel cognitivo, muchos niños y niñas con una discapacidad intelectual leve funcionan apenas por debajo de sus compañeros que no tienen la discapacidad. Incorpora información y destrezas nuevas, pero un poco más despacio. Los problemas que sí tienen pueden estar relacionados con la memoria, las destrezas para resolver problemas, el pensamiento lógico, la percepción y el margen de atención. Al igual que los padres de otros adolescentes con necesidades especiales, las madres y los padres probablemente estén tan preocupados por el desarrollo social de su hijo como lo están por su progreso académico. La adolescencia es una etapa en la que una persona que es diferente del resto puede convertirse en objeto de burlas. Los jóvenes que tienen una discapacidad intelectual, además de sus limitaciones intelectuales, pueden tener problemas de salud física o mental que también llamen la atención. Por lo general, son muy conscientes de sentirse distinto con sus pares que no tienen problemas de aprendizaje. Son susceptibles a sentimientos de frustración y depresión, lo que es comprensible. Entre las principales características de los niños con retraso intelectual tenemos la dificultad de abstracción y necesidad del ejemplo concreto. Dificultades del lenguaje harán que resulte pobre la expresión de un pensamiento que es por sí precario. Lentitud en la elaboración de las funciones intelectuales. Otra característica es también la dificultad de captar el nexo de las relaciones lógicas entre fenómenos y, en consecuencia, fijación de los detalles de detenimiento de la visión de conjunto. Otra de las características también tenemos es que se relacionan con las dificultades en el aprendizaje de muchas maneras. El niño débil, ya sea por una deficiencia de alimentación o por el padecimiento de enfermedades, además carece de vitalidad necesaria para aprender eficazmente, lo que le hace desatento y aburrido. Otra característica es que el niño sano también puede demostrar los signos anteriormente mencionados, no porque su estado físico sea deficiente, sino porque no descansa lo suficiente. Otra característica es que el niño pueda recabar toda la información que se pueda sobre los diferentes tipos de problemas de aprendizaje. Averiguar cuáles son las potencialidades e intereses del alumno que padecen este tipo de problemas y concentrarse en ellas. Otra característica de retraso. Otra es identificar las áreas específicas en las cuales el alumno tiene dificultad y concentrarse en ellas con la ayuda de un especialista. Coordinación motora. Es donde los niños se diferencian por el grado de coordinación y control de sus movimientos, lo cual se manifiesta al andar, al correr y sobre todo al escribir. También se conoce que la falta de control motor influye en la falta de hábitos eficientes de la lectura. Frente al problema de control motor, el docente debe dirigirse a lo siguiente. Primero, no exigir y evitar que estos niños hagan actividades que requieran un alto grado de coordinación muscular.
Segundo, utilizar métodos de enseñanza que no acentúen la velocidad. Tercero, mostrar actitud comprensiva respecto al orden, pulcritud y nitidez de los cuadernos de escrito. Esto debe hacer el docente frente a un problema de control motor. El diagnóstico psicopedagógico es en la cual identificamos una dificultad de aprendizaje cuando un niño o niña tienen una discrepancia severa entre rendimiento y habilidad intelectual en una o más áreas, ya sea expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión lectora, habilidades básicas de la lectura, cálculo matemático, razonamiento matemático o escritura. Previo al diagnóstico es necesario llevar a cabo los siguientes criterios. ¿Cómo se diagnostican los problemas de aprendizaje? Cuando antes pueda encontrar y tratar un trastorno de aprendizaje, mejor. Sin embargo, los trastornos de aprendizaje generalmente no se reconocen hasta que un niño comienza la escuela. Si nota que su hijo tiene dificultades, hable con el maestro de su hijo o con su proveedor de atención médica para realizar una evaluación y detectar si existe un trastorno del aprendizaje. La evaluación puede incluir un examen médico, conversar sobre su historia familiar y pruebas de rendimiento intelectual y escolar. Debemos de tener en cuenta dos criterios. 1. Establecer los criterios de discrepancia entre rendimiento y capacidad intelectual, en donde el niño o niña posee un coeficiente de intelectualidad normal o sobre la medida. Segundo, donde los criterios de exclusión o coexistencia con otros trastornos tales como retraso mental, deficiencias sensoriales, problemas conductuales, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y competencias sociales. Tales diagnósticos implican 3 fases. Entre las fases tenemos que la predisposición del progreso del alumno hacia las metas educativas establecidas, la identificación de los factores que pueden inferir el óptimo desarrollo individual de los escolares en la situación de aprendizaje y por último la adaptación de los diversos aspectos de la situación de aprendizaje a las necesidades y características del que aprende en orden a asegurar su desarrollo continuado. Signos. Generalmente para muchos niños la escritura de letras, la lectura y las matemáticas pueden ser tareas difíciles al principio, pero cuando estas dificultades iniciales se mantienen en el tiempo y cuesta mucho avanzar, es posible que padezcan de un problema de aprendizaje. En los signos podemos ver que los maestros de la educación básica que identifican dificultades en la caligrafía, marcada distorgrafía, pobreza de vocabulario, falta de expresión oral o escrita, lectura mecánica defectuosa o escasa comprensión lectora. Se preguntarán si estos niños están presentando dislexia. Ahora, para el caso de la discalculia, se observa dificultades en el aprendizaje de las nociones básicas de clasificación, correspondencia, equivalencia, número natural, conservación o reversibilidad. Errores en las cuales abundantes en la lectura y escritura de cifras e incomprensión de la serie numérica. Errores en las operaciones con números naturales, fraccionarias o decimales, no imputables o fallas de memoria, sino a un claro desconocimiento de su significado. Se habla de dislalia funcional cuando hay alteración en la articulación de la palabra, debido a una mala coordinación de los movimientos necesarios para la articulación de ciertos movimientos.